Hola, buenos días. Mi nombre es Ángeles Hinojosa, que voy a moderar para esta mesa. Lo primero es agradecer a Monse, agradecer todo el trabajo que ha hecho durante estos años, agradecerle que no haya cedido delante de las presiones y delante de los obstáculos y que haya llevado a cabo su ilusión, que ha ido en favor de todos nosotros y de muchos niños y de muchas mujeres. Y me apetece muchísimo reconocerle todo el trabajo que ha hecho. A todas las que han sostenido mi historia. Vamos a presentar esta mesa, que vamos a hablar otra vez un poco más de lo mismo y un poco de crianza. Blanche Storna es terapeuta morfoanalística, es autora de un libro en el 2005 que se llama Vínculos, que ha sido traducido en catalán en el 2005 y este año pasado lo tradujeron al castellano, y acaba de sacar este audiovisual. No, es una audioguía. Es una audioguía que tiene que ver con la misma obra y que acaba de estrenar. Hacia abajo lo encontraréis si queréis comprarlo. Ella se dedica hace años a acompañar mamás, niños, parejas en el nacimiento. Es doula y nos va a hablar años y cuándo. Sí, bajo el título de Otra mirada a la infancia, que es el título de esta mesa, un poco de la nuestra propia, de la relación, de cómo nos relacionamos con la infancia a partir de nuestra propia. Sí. Blanche Claramunt es maestra de catalán de secundaria, es mamá, dice ella, sobre todo mamá, y es autora de algunos libros, entre ellos Delits de Infancia, o sea, de Pequeñas Delicias, que es de poesías, cuentos los cuentos de las cuatro esquinas, que está editado por Loctare, el responsable de la edición de textos de Consuelo Ruiz Vélez Frías, Parir sin miedo, no sé, el más bueno, me imagino que lo conocéis, y últimamente ha escrito uno que se llama La cuna vacía, en combinación con la Rosa Llubé y otra persona, Mónica Álvarez y Emilio Santos. Mónica Álvarez y Emilio Santos. Bueno, ella nos va a presentar un proyecto educativo para la maternidad. Y después ya me presento. ¿Empieza la Ancha?